Buenas tardes para todas las personas que me siguen a través de mi canal de YouTube. Soy Miguel Guichardo y en el día de hoy me permito analizar el debate entre Guillermo Moreno y Omar Fernández. Y qué bueno que existe ANGE. Me refiero a debates electorales ANGE 2024. Oye, qué aporte a República Dominicana está haciendo Ángel, ¿sí? Un excelente aporte. Y en cuanto al debate, debo felicitar a ambos expositores, tanto a Omar Fernández como a Guillermo Moreno. Ese joven brillante, orgulloso me siento de ser dominicano al escuchar a un joven debatir con la calidad de sus conocimientos. A esa edad, sí, buenos aportes. Me encantó sobremanera la mayoría de las exposiciones de ese brillante Omar Fernández. Sobre todo cuando se refirió que hay que pasar de la informalidad a la formalidad. Y yo decía en mis programas, La Diferencia en Televisión y Contigo al Amanecer, en aquel entonces, decía yo, hay que organizar el país. Refiriéndome a esa parte. O sea, decía lo mismo con otras palabras. Brillante ese joven. Cuando habló de robustecer el sistema eléctrico, pero sin perjudicar a los usuarios. Qué brillante Omar Fernández cuando habló de esa parte. En el caso haitiano, cuando Omar Fernández dijo que somos un país libre y dijo que hay que incentivar a los militares apostados en la frontera. Excelente, brillante Omar Fernández. Aunque ahí, en la primera parte de que somos un país libre, ahí quiso retrotraer la frase de Juan Pablo Duarte, de un país libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. Quiso retrotraer esa parte. Para ese entonces se podía decir somos un país libre. Si somos justos, si somos honestos, si somos entendidos en la materia, si nos actualizamos, no podemos decir que somos un país libre en República Dominicana. ¿Por qué? Yo siempre tengo como sustentar mi posición. Primero, porque somos signatarios de acuerdos internacionales. Segundo, por las grandes inversiones que tiene Estados Unidos en República Dominicana. Tercero, por la deuda que tiene República Dominicana con Estados Unidos. Comencemos con el Fondo Monetario Internacional. Y cuarto, porque somos colonia americana. Y esa es la realidad. Por eso no podemos decirlo, pero no debemos decir, somos un país libre, soberano, independiente. No es así en la realidad. Esa parte se la corrijo a Omar Fernández. Brillante joven, ojalá y llegue a presidente de la República. En la parte que Omar Fernández habló sobre la Biblia y habló sobre su padre. Inclusive en una réplica le habla a Guillermo Moreno que le toca a su padre. Y se equivocó ahí. Guillermo Moreno le aclaró, no toqué a tu padre. Yo estoy mencionando al candidato. Que coincida que el candidato es el mismo padre es otra cosa. Ahí se le fue la juventud a él. Ahí afloró la juventud. Y la poca experiencia que le falta, porque es una persona muy hábil, con mucha experiencia, y yo quisiera que un día él fuese presidente de la República, porque él no tiene que ver con el mal que le hizo su padre a República Dominicana y con esas dos bandas que tiene el padre.
Aun cuando hay quienes están diciendo, pero Omar Fernández lo que tienes que hacer es sustentar los apartamentos, el edificio. Yo no sé si él tiene edificio. ¿Que cómo consiguió eso? No, ese no es el tema. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ese no es el tema. El tema es el debate. Y en el debate él fue brillante. En el debate él salió por la puerta grande. En el debate, si a mí me ponen de jurado, yo le doy un empate técnico. ¿Por qué le doy un empate técnico? Porque, caramba, un pollito contra un gallo con una espuela de este tamaño y que quede tan bien parado como quedó ese joven, yo tengo que darle un empate técnico ahí por lo menos. ¿Y por qué le voy a decir empate técnico? Más adelante le voy a decir, Omar Fernández victimizó a su padre en la parte final y quiso tocar la parte sensible de los electores citando la Biblia, o la tocó. Y por eso muchos hoy, incluyendo profesionales, hoy dicen, y ya hablando con la emoción, trapeó el piso Omar Fernández con Guillermo Moreno. Comunicadores que no pueden ver más allá de su nariz, porque cada persona da lo que tiene, dicen lo propio, ganó Omar Fernández. Y un % considerable de los dominicanos dice ganó Omar Fernández. Señores, lo más que se puede hacer es dos cosas: o dar ganador a Guillermo Moreno, y le voy a decir por qué, o darle un empate técnico. Porque este muchacho salió brillante también. Yo prefiero el empate técnico. Salió brillante. En comparación con la experiencia de Guillermo Moreno, con la capacidad de Guillermo Moreno, salió brillante. Y repito esa palabra en varias ocasiones, que no debe ser. ¿Qué ocurre? Que aquí donde él quiere o toca la parte sensible citando la Biblia para sumar adeptos, ahí, caramba, hasta se hiere el amor propio, le llega la sensibilidad del ciudadano común y corriente. Pero no se trata de eso. Se trata de realidades ahora mismo. Primero, en ningún momento Guillermo Moreno le toca al padre. Eso es lo primero. Segundo, es un debate de ideas, de proyectos, de planes a ejecutar si usted llega a ser senador. Y debo felicitar, sí, a Omar Fernández una vez más. Ahora bien, si me voy a Guillermo Moreno habla de un nuevo código procesal penal para romper con la impunidad. En ese mismo orden prácticamente habló Omar Fernández, aunque Guillermo Moreno fue más específico al hablar de romper con la impunidad, y ha sido un discurso de siempre de Guillermo Moreno, y fue él quien habló de romper la impunidad. Pero Guillermo Moreno, con mucha seguridad en sus palabras, habla de una reforma sin impuestos y de eliminar anticipo a micro y medianas empresas. Ahí se robó el show. Por ahí más o menos se fue Omar Fernández, la misma temática, prácticamente con otras palabras. Pero cuando habla de la reforma sin impuestos, el presidente Guillermo Moreno, y de eliminar el anticipo. ¿Usted sabe qué es lo que es el anticipo? Ese dinero que le cobran a medianas empresas, que no debe de ser, y hasta microempresas. ¿Y por qué le van a cobrar anticipo si usted todavía no ha comenzado el año, no ha comenzado a vender, no ha comenzado a obtener beneficios? ¿Por qué le van a cobrar anticipo? Pero es todo lo contrario. Debe haber un fondo, no para políticos, un fondo creado para entregárselo a esos pequeños, para que se conviertan en grandes, con el tiempo, si es posible. Pero no cobrarle un anticipo, eso no debe de ser. Yo recuerdo que a mí me cobraron casi 2 millones de pesos, solo porque yo me pronuncié en contra de Danilo Medina
y el PLD y me aplicaron el poder. Y yo lo busqué prestado y lo pagué sin tener para que mi nombre no ruede, porque ellos tenían cómo aplastarme. Y dije, ¿ahora qué van a decir? Antes de salir del país, yo dejé esa deuda paga, una deuda que fabricaron ellos, no sé de dónde, pero la pagué. Entonces ese anticipo choca. ¿Por qué? Pues yo siempre he sido, llámele microempresario, porque he tenido un taller de herrería llamado Taller de Herrería Guichardo, que lo tengo desde los 16 años. Sin embargo, siendo fundador, maestro de herrería, y recuerdo que formé 1,500 maestros de herrería de toda República Dominicana, incluyendo un mexicano. Por eso me atrevo a hablar de esa manera, pero tenía Guichardo Multiservice como maestro constructor y tenía toda la madera para hacer mi carpintería. Y yo resolvía. Pero también como productor y conductor de radio y televisión, yo hacía mi trabajo y pagaba mis impuestos. Cuando Guillermo Moreno habló de protección a los productores de arroz, vuelve y cerró el show. Hay que proteger a los productores de arroz. Son de los que más aportan al Producto Interno Bruto en República Dominicana y son muchos. Pero cuando Guillermo Moreno dijo que la cesantía laboral no debe ser tocada y debe introducirse el primer empleo, vuelve y cerró el show. Omar Fernández también lo hizo bien. También lo hizo bien en cada uno de esos temas. En cada uno de esos temas. Lo que pasa es que cuando habla Guillermo Moreno, habla la experiencia. Ahora mostró madurez Omar Fernández y mostró experiencia, aún siendo tan joven. Pero Guillermo Moreno habló de impulsar el emprendimiento. Oye, pero a todos los emprendedores que se la ingenian para poner un puestecito de algo, a esa gente hay que motivarlo. Eso es una gran verdad. Pero Guillermo Moreno, entonces, cuando toman el término educación, el tema de la educación, habló Omar Fernández, habló bien. Pero aquí es donde Guillermo Moreno cerró el show. Y si vamos a buscar un ganador solamente por el tema de la educación, el que tiene dos dedos de frente y aquel que tiene raciocinio, aquel que piensa, que tiene capacidad de análisis, tiene que decir si es que hay que buscar ganadores, porque yo no creo que hay que buscar ganadores ahí. Los dos y el país ganaron. Pero entonces ahí hay que declarar ganador a Guillermo Moreno, porque Omar Fernández inició y tocó un tema llano, coloquial, que llegó, bueno, bien lo hizo, pero Guillermo Moreno sale por la puerta grande y se roba el show cuando dice que hay que reorientar la educación. No, la educación, no, la inversión del 4%, o sea, del PIB, del Producto Interno Bruto, que hay que reorientar la inversión del Producto Interno Bruto, hablando de que hay que aumentar ese 4% de la educación. Se roba el show Guillermo Moreno. Y le queda grande ahí le quedó grande al joven. Pero claro, era de esperarse. Pero también dice que hay que introducir educación bilingüe. Claro, hay que pensar en que la mayoría de los dominicanos quiere venir a Estados Unidos. Y si se habla de bilingüe, mínimo inglés. Pero cuando hablamos de idiomas, se incluye el inglés y se incluye el francés. Yo prefiero inclinarme por el inglés. Por el inglés. Claro que sí. Que es el idioma más hablado en el mundo. ¿Así? Entonces, Guillermo Moreno en ese mismo orden vuelve y se crece. Y establece la línea de Pizarro. ¿Dónde? Donde Guillermo Moreno separa el muchacho del hombre. ¿A dónde? Cuando en el mismo tema dice que hay que convertir liceo secundario en politécnico. Tenía que ser Guillermo Moreno
tenía que ser Guillermo Moreno. Eso era demasiado pedirle a Omar Fernández. Tiene que ser la experiencia, la capacidad del intelecto que hable. Hablar de convertir liceo secundario en politécnicos. ¿Ustedes saben de lo que estamos hablando? De que en ese mismo liceo se le enseñe 1, 2, 3 carreras no, sino empleos no técnicos o carrera técnica. Cuando no es que usted se va a hacer profesional, pero va a salir un técnico, o sea, vamos a formar técnicos. Vamos a formar técnicos. ¿Y de qué estamos hablando? De que ahí se va a dar soldadura, electricidad, plomería, todo se va a dar ahí, todo lo que se pueda incluir, y van a salir formados sin ir entonces a la universidad, que ya si convierten liceos secundarios en politécnicos, ya están preparados para salir de ahí del liceo para Estados Unidos y venir aquí a decir: yo soy plomero, yo soy electricista, yo soy soldador, yo sé refrigeración y estoy graduado, miren mi diploma aquí. Y entre otras que se pueden aprender ahí. ¿Y qué ocurre? Que vienen preparados. Entonces, Guillermo Moreno, con eso única y exclusivamente, es para decir: si hay que buscar ganadores. Se separó el muchacho del hombre, se separó el hombre del muchacho, del niño. Caramba, vamos a ser más justos, vamos a ser menos apasionados, vamos a dar la razón a quien la tiene, pero vamos a resaltar a Omar Fernández porque tiene capacidad para ser presidente de la República. Y pena que tanto su padre como Danilo Medina se hayan encargado de formar 2 bandas en República Dominicana, que la mayoría de los electores se alejaron de ellos. Eso trajo como consecuencia que desapareciera, ya terminó de desaparecer el PRD. Está semi-desaparecido el PLD y la fuerza del pueblo se redujo a su mínima expresión. Yo dije aquí mismo sentado hace 3 años que el PRM ganaría con más del 63% y que la mayoría van a correr para donde sopla el viento, se van a ir al lado de Luis Abinader y del PRM, y ya eso ocurrió. Hoy son muy pocos los que quedan ahí y van a seguir corriendo, y los que faltan todavía. Pero siguiendo con el tema, Guillermo Moreno habla de una reforma policial, también lo hizo Omar Fernández, habló. Pero Guillermo Moreno entonces, cuando se habló de salud, que lo hizo muy bien Omar, también sale por la puerta grande cuando dice que hay que llevar la inversión al sistema de salud a un 5% del PIB, del Producto Interno Bruto. O sea que vuelve a dar una diana. Pero también se habla del pacto eléctrico, lo hizo muy bien Omar Fernández, y Guillermo Moreno dice que tiene que ser cada 10 años, no cada 5 años. Y vuelve y se crece Guillermo Moreno. Pero también dice Guillermo Moreno, que ahí habló Omar Fernández muy bien sobre el sistema, la problemática haitiana, y lo hizo muy bien, excelente Omar Fernández. Pero ahí viene Guillermo Moreno y dice que en la problemática haitiana hay que endurecer la aplicación de las leyes migratorias. Eso resuelve el problema. Ya no se diga más. No se diga más. Yo voy más lejos. O cuando él dice hay que endurecer, eso incluye aplicar las leyes. Y dice que hay que sustituir la mano de obra extranjera por la mano de obra criolla, por la mano de obra dominicana, dijo Guillermo Moreno. Eso es una gran verdad. Para hablar, comunicadores y demás deben tener conocimiento de causa. Deben tirar páginas a la izquierda. Deben dominar los temas. Cuando él dice sustituir, Guillermo Moreno, mano de obra haitiana por mano de obra dominicana, está hablando
de que los que son ilegales, que dejen los legales trabajando, y la mayoría que están ilegales, y se puede hablar de aproximadamente 3,5 millones o 4 millones de ilegales en República Dominicana que están trabajando allá, y que están ocupando casi el 100% de la mayoría de los empleos. Hay una ley en República Dominicana que dice que el 80% de los empleos deben ser para mano de obra criolla, deben ser para los dominicanos. Y que el 20% de los empleos debe ser para manos extranjeras. Entonces, ¿qué significa eso? Que está ocurriendo todo lo contrario. ¿Qué dice Guillermo Moreno? Vamos a organizar esa parte, organicemos el país. O sea que los dos fueron brillantes. Felicidades, Omar Fernández, brillante. Ojalá y un día pueda llegar a presidente de la República. Lo único que para eso va a tener que pasar al PRM. Piénsalo, porque dijiste que sin tu padre no. Tocaste la parte romántica y la emoción es mala asesora de la razón. Quiero finalizar invitando, porque vino aquí a North Carolina, vino Kenia Vidó en 3 ocasiones, se comprometió aquí de traer una sede consular, de traer una dirigencia de ese partido, tanto aquí a North Carolina como a Charlotte. Pena que en Charlotte están más organizados que aquí a nivel de dirigente, porque ahí está Cristóbal, el dueño de el restaurante Punta Cana, que no solamente es un político, es una persona humilde, con roce social, y tiene muchas personas que le siguen, muchas personas, es un líder. Y recuerdo yo que ahí fue, está tapando la cámara con el dedo, ahora sí, recuerdo yo que allá fue un candidato del PRM a diputado de Ultramar, y yo fui ese día porque en ese momento estaba apoyándole. Yo fui, me trasladé a 3 horas de mi casa a Charlotte, y la cantidad de gente que sin estar Cristóbal, sin estar ese líder, fue a casa llena, muy diferente aquí a North Carolina, que son 2 y no reunieron a nadie. Vergüenza ajena sentí yo. Entonces, caramba, así no se trabaja. Mi invitación a que sean más abiertos en cada estado para que puedan empadronar, para que le puedan conseguir la cédula a quien no la tiene, que puedan renovar los pasaportes, que ahí sí le saco yo la comida aparte a Humberto. Oye, pero Humberto contribuye a la renovación de pasaporte y hace un trabajo comunitario muy bueno en ese orden. Esa parte sí. Pero cuando se trata de juntarle gente, a traérselo a Elío Jaques y a 3 candidatos y guardarle 15 personas, 300 lo hubiese guardado yo, solo, y lo hubiese demostrado. 2 personas que se estén disputando la dirigencia de un partido aquí, caramba, estoy yo ante la presencia de Dios, y asimismo la mayoría de los estados. Un mal trabajo que están haciendo a nivel de organización, a nivel de trabajo político, porque todo es un grupismo, un anillo, y eso debe romperse. Si usted quiere ser líder, usted quiere saber lo que es un líder. El líder nace y se hace. Un líder ayuda a formar y a desarrollar nuevos líderes, y un líder surge en un momento determinado. Brillante exposición de Omar Fernández, de Guillermo Moreno. No hay ganadores, ganó el país. Y si hay que poner ganadores, si somos justos, sería Guillermo Moreno, pero yo le doy mejor un empate técnico. Hasta un próximo comentario. Soy Miguel Guichardo.